es una presentación del municipio de San Carlos. Arte en Casa, una nueva apuesta de tu gobierno de cercanía para acompañarte en tiempos de pandemia. San Carlos, tu lugar. Mi nombre es Ricardo Pickenheim Mazzoni, soy artista plástico, estoy radicado en esta zona de San Carlos, esta ciudad bicentenaria del departamento de Maldonado, Uruguay. Y bueno, fui convocado hoy para hacer una breve charla sobre arte constructivo, para lo cual directamente ya nos abordamos al tema y quiero iniciar con el gran mentor que tuvo que ver con el arte moderno en fines del siglo XIX y todo el siglo XX, que fue Paul Cézanne. Paul Cézanne fue justamente el artista plástico bisagra que hace un puente entre el impresionismo o el arte naturalista, que tenía que ver mucho con el paisaje, y de ahí en adelante hay una gran cantidad de artistas plásticos que empiezan a ver o a descubrir la abstracción que existe en el arte y en la pintura principalmente. Cézanne tenía la rutina de ir con su mochila todos los días a retratar el Mont de Saint-Victoire en Francia, en la zona de Provence, y cada día que iba encontraba esa montaña diferente, la iba geometrizando, iba sintetizando esos colores en manchas, y al poco tiempo hay muchos artistas europeos que empiezan a descubrir que el arte va mucho más allá del naturalismo y que es una realidad en sí misma. Es decir, que ahí empiezan a surgir movimientos constructivos, los cuales aparecen en Rusia, aparecen después en la propia Europa. Eso da nacimiento a escuelas muy importantes, como fue la Bauhaus, una escuela alemana, donde se formaron artistas muy importantes y donde estuvieron también profesores muy importantes como Kandinsky, como Klee, como Piet Mondrian, excelentes pintores que son de alguna manera los padres del modernismo. Por esos tiempos también en Barcelona estaba nuestro Torres García, un joven que emigró siendo adolescente desde Uruguay hacia la patria de su padre, y allí se vincula con un movimiento importantísimo del arte europeo que fue el llamado noucentismo, es decir, el arte como del 900, ¿no? Pues estábamos en esas fechas. Y bueno, ahí se vincula con artistas de la talla de Picasso, de Miró, de Dalí, de Man Ray, Miró. Es decir, gente que estaba también naciendo en los albores de ese arte moderno que sin duda cambió todos los paradigmas de la historia del arte. Así que bueno, un poco como introducción a lo que brevemente vamos a contar, Torres García trae esa experiencia de Europa. También tuvo una incursión muy importante en los Estados Unidos en los años 20, donde también aprende ese vibracionismo que él había gestado junto a otro pintor importante uruguayo, que es Barradas, con el cual participó en muchas cosas en Cataluña, y juntaron entre los dos, hicieron ese vibracionismo, que es un movimiento que tiene que ver con el impresionismo, pero que ya está con un pie puesto en la nueva figuración formalista que tuvo que ver también después con el cubismo de Picasso y de Braque, etc. En una palabra, Torres García se nutre de todas esas fuentes y viene finalmente a su país natal, el Uruguay, con el enorme deseo de fundar aquí una escuela de carácter superlativo. Es así como en el año 34, que es cuando él llega a Montevideo, empieza a juntar discípulos que generalmente son jóvenes. Hay que ver que el ambiente de Montevideo y de Uruguay en ese momento era un poco pacato, estaban todavía atados a la figuración europea,
estaban muy atados al naturalismo, al impresionismo. Entonces, este nuevo arte más geométrico lo veían como una cosa extraña y difícil de comprender. Por eso Torres inicia todo un periplo con sus jóvenes discípulos, que después todos serían maestros y todos además tendrían su impronta especial, y va formando lo que él después denominó como universalismo constructivo. Es decir, un movimiento que reúne todas las distintas opciones de arte que hay en la historia de la humanidad, porque va a las raíces más primitivas, como por ejemplo el arte africano, el arte nuestro indoamericano, las raíces del arte en la zona del Mediterráneo, es decir, todos los movimientos que tuvieron que ver con los egipcios y los griegos. Bueno, de todo eso se nutre y obviamente también se nutre de lo que comparte con sus compañeros de ruta, que son justamente estos constructivistas padres de alguna manera del nuevo modernismo, del nuevo arte que surgiría después. Es decir, que entonces, curiosamente, tenemos el gran orgullo como uruguayos de que en este pequeño país de Sudamérica se haya gestado un movimiento tan importante como lo fue el universalismo constructivo, un movimiento además muy completo y que estaba basado en una lógica constructiva. Es decir, ese pequeño descubrimiento que había hecho Cézanne, pequeño gran descubrimiento de que en realidad la verdadera plástica reside en la interrelación de los elementos constructivos, la línea, la forma, el color, la geometría, y que de alguna manera era lo que hacía que la obra de arte viva independientemente de lo que pueda representar. Esta, digamos, es el factor principal de esta explicación. Es decir, el arte lo puede todo en realidad. Puede ser naturalista, puede ser abstracto, puede ser figurativo, puede ser anecdótico. Es decir, es como una ópera que puede resumir un montón de cosas. Pero en su esencia más íntima, el arte visual, tiene sus propias leyes, como las tiene la arquitectura, donde cada elemento hace que el edificio se sostenga, ¿no? Es decir, el arte, más allá de ser un ornamento o un agrado para la persona que lo admira o que se complace con el resultado de una obra artística, el arte debe de vivir por sí mismo, debe tener su propia impronta. Por lo tanto, esa es un poco la premisa que nos identifica como uruguayos. Hay que ver que lo curioso del asunto es que muchas veces los uruguayos, y en el resto del mundo también lo ven así, no nos damos cuenta de lo que significa en realidad el universalismo constructivo. Lo vemos, lo apreciamos, sabemos que hoy en día está muy cotizado en el resto del mundo, pero no entendemos muy bien su significado, su funcionalismo. Por eso también es que brevemente quería explicarlo en esta breve charla, que después en algún momento la podemos ampliar. Es decir, que todo arte parte de su esencia, y la esencia del arte plástico parte justamente de lo más puro, que es la línea, y antes de la línea es el punto. Entonces podemos partir como si hiciéramos una especie de viaje hacia la semilla y decir que, bueno, de ese punto nace la línea, que la línea necesita de su opuesto, que es justamente la línea horizontal, la línea vertical. Ya tenemos las bases de una primera estructura. Es decir, que con esa primera estructura es que podemos construir. Y luego de allí necesitamos de tres figuras que son las universales y más puras y más abstractas que existen, que son el círculo, el triángulo y el cuadrado. Todos sabemos que si uno quiere sintetizar la geometría, no podemos llegar más allá de esas tres formas puras. Es decir, no hay forma más pura que el cuadrado, no hay forma más pura que el triángulo y no hay forma más pura que el círculo. Es decir, son las semillas de todo lo que puede construirse después. Y si uno observa la naturaleza, verá que cualquiera de las formas que observamos en realidad están signadas por cualquiera de estos elementos geométricos, ya sea
en su esencia o combinados entre sí. Uno ve, por ejemplo, un carozo de un durazno, una semilla, y ve que es una forma como una Vesica Piscis, que es como una deformación del círculo, pero a su vez las puntas tienen forma triangular. Y si uno corta esa semilla por el centro, también podemos encontrar allí al cuadrado. Y así lo podemos ver en todo, lo podemos ver en nuestros huesos, lo podemos ver incluso en un paisaje. Y por eso es que Cézanne, que vendría a ser el papá de todos los que vinieron después, descubre eso, descubre que en realidad era la geometría lo más importante que existía en el arte. Y por eso insiste en desarrollar eso, aunque no llega a ser, digamos, una explicación ontológica del asunto, no explica el porqué. Eso lo hacen después sus seguidores. Y por ello llegamos finalmente a Torres García, que es la persona de todos estos artistas del siglo XX que más teorizó al respecto. Torres García ha escrito muchos libros muy importantes como Estructura, como el universalismo constructivo, como la recuperación del objeto, libros que realmente explican toda esta razón de ser. Y también no solamente explica la parte constructiva, es decir, la estructura, sino que también explica el color. Es decir, cómo en la pintura hay una armonización de todos esos tonos, justamente de los colores, en base al tono, es decir, a la adición del blanco y del negro, que es lo que hace que colores antagónicos como el azul o el amarillo, pasados por el filtro del tono, ya sea de un gris o de unas tierras, bueno, esos dos colores antagónicos se lleven bien, sean amigos. Esto primero lo había visto Piet Mondrian, que fue de alguna manera el padre del neoplasticismo, es un movimiento constructivo también, donde Mondrian establecía a la cruceta como forma principal de la estructura. Torres García modifica, o mejor dicho, da un paso adelante y hace que esa cruceta se transforme en un molinete. Lo podemos ver aquí. Un proceso rápidamente para entender esto. Tenemos el punto como valor inicial, después la línea como prolongación de ese punto y su necesaria contrapartida, es decir, la vertical. Horizontal, vertical, ya tenemos una estructura. En el caso de Torres García, lo que él hace es incluir esta figura, que es el molinete, que viene a ser como la proyección de la estructura inicial. Además, el molinete tiene, como su nombre le indica, la posibilidad virtual de moverse y de generar, por ejemplo, la espiral, ¿no? Entonces, lo que decíamos que cualquier forma de la naturaleza, pongámosle una manzana, está siempre regida por una estructura, ¿verdad? Es decir, que cualquier cosa que imaginemos, si uno piensa en la idea de la cosa, por ejemplo, como decía Platón, antes de los objetos y de las cosas tangibles, existe la idea de eso, la idea del objeto. Por lo tanto, si yo quiero construir o reconstruir una manzana, primero tengo que pensar en la estructura, es decir, cómo esa manzana se sostiene en la idea incluso, antes de representarla ya sea en un dibujo o como se representa en la propia naturaleza. Es decir, que las ideas necesitan una estructura que las sostenga. Y por eso también es que Torres se da cuenta que para ordenar cosas diferentes, como puede ser un objeto triangular, ¿no? Como una jarra, y una cosa circular, como puede ser una manzana, pero si los dos tienen la misma estructura, si los dos están compuestos por formas geométricas puras, entonces esos dos objetos se pueden llevar bien, se pueden vincular, ¿tá? Y obviamente esas mismas líneas de la estructura después se proyectan, ¿tá? Y podemos componer la imagen de un bodegón, por decirlo de alguna manera. Es decir, es una arquitectura, a diferencia del arte que está asignado solo a la observación. Si yo me pongo, por ejemplo, a ver un paisaje, pongámosle la iglesia de San Carlos, si yo me sitúo en la esquina izquierda y la veo de alguna manera, la voy a ver como un prisma lateral, ¿tá?
pasa lo mismo que cuando yo quiero representar un cubo en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, suponiendo que esto fuera la iglesia, si yo estoy parado aquí, la voy a dibujar de esta manera. En realidad lo que estoy haciendo es haciéndole creer a la persona que va a ver mi dibujo de que esto es la iglesia. Pero esto nunca va a ser la iglesia, ni tampoco va a ser un cubo, porque yo estoy trabajando en un plano que tiene dos dimensiones, tiene alto y tiene ancho. Por lo tanto, ¿cómo voy a dibujar un cubo en un plano? Es imposible, porque para hacerlo yo tendría que tener una herramienta y romper este plano para proyectar una línea que acá no existe. Entonces eso los españoles con buen criterio lo llamaron trampantojo, o sea, una trampa para el ojo. Y los franceses le llaman trompe-l'œil, o sea, más o menos lo mismo, trampa para el ojo. Es decir, que es una falacia. El arte imitativo pretende hacernos ver que acá hay un cubo cuando en realidad no lo hay. En cambio, el arte constructivo, ese mismo cubo lo va a dibujar, pero solamente como un cuadrado. Entonces, esa forma directamente se relaciona con todas las demás sin ningún problema. Yo pongo mi cubo aquí y ese cubo está relacionado con esto, que puede ser una ventana, con este durazno o manzana que pusimos ahí, o con la jarra que está aquí al costado. Si acá agregamos un elementillo más, cualquiera sea la cosa, ya tenemos una arquitectura compuesta. Esta sería, digamos, la base inicial para entender por qué el universalismo constructivo, a diferencia del cubismo, que justamente pretende generar 3 dimensiones en un plano donde no las hay, en el constructivismo todo es lógica, todo funciona del punto de vista plano. ¿Ah? Y siempre estamos hablando de la pintura. Ahora, cuando es una escultura ya es diferente, porque ahí sí, los planos tienen 3 dimensiones reales y uno los puede recorrer. Esa sería la diferencia. $818 puestos laborales, 818 familias que hoy tienen un ingreso. Tengo 2 hijas, salí sorteada y me encantó. Y la verdad que viene bárbaro, aparte justo terminamos en verano, entonces estamos cubiertos del invierno, que está buenísimo, viste que te ayuda. Este invierno que está complicado. Es la limpieza, barrido de calles, arreglando los cordones y es manteniendo la limpieza. El compañerismo está genial, es bueno, son buenas personas, la verdad. Todas precisaban laburar y bueno, nos reunieron este grupo y está divino. Una oportunidad laboral, tareas con contrapartida. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Y aparte está divino que los vecinos se levanten y vean todo el barrio limpio, impecable, está buenísimo. San Carlos está cambiando. Avanzamos en cada rincón con obras y mejoras. Pintamos y reparamos puentes, como en La Baña. Mejoramos el teatro de verano. Limpiamos el cañadón de la Quinta de Medina, el arroyo San Carlos y el entorno del arroyo Maldonado. Pero también limpiamos cunetas y bocas de tormentas. Pintamos mesas y fogones del Parque San Carlos. Pintamos cebras, colocamos nuevos desagües en Plaza Artigas y retiramos los que estaban en mal estado. Recuperamos veredas en Avenida Alvariza y las hicimos más accesibles. Además, hicimos bacheado con asfalto y asfaltamos calles en toda la ciudad. Sin presupuesto y gestionando mejor, estamos transformando San Carlos para hacerlo más nuestro cada día. Sé parte de un gobierno de cambio y cercanía. San Carlos, tu lugar. Municipio de San Carlos. 818 puestos laborales, 818 familias que hoy tienen un ingreso. Justo llegué a mi casa y toda mi familia me dijo que salí sorteado y quedamos todos súper contentos. Porque guerreándola, la verdad, sin trabajo no es fácil. Trabajo de construcción, jardinería, hacía zanjas, hacía techos, de todo un poco. Señora no está trabajando porque tengo una nena de 1 año, un ingreso más que ayuda a la familia, por lo menos. Estamos todos con ganas de trabajar, acá no hay ninguno que esté sin hacer nada o algo, siempre estamos ayudándonos entre nosotros y todo. La verdad que hay un compañerismo muy bueno. En tiempos de pandemia, más que nunca, estamos a tu lado. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Gracias ahora a los jornales
es todo mucho mejor. Estamos cambiando. En estos primeros 120 días de gestión, sin presupuesto y en un contexto de pandemia, seguimos construyendo el San Carlos que soñamos juntos. Por eso, pusimos el foco en el área social. Hoy, atendemos en comedores a más de 350 personas por día. Elaboramos menús diferentes y balanceados, mejorando así la calidad de los alimentos. Reordenamos el registro y asistencia de los usuarios y dimos mejores condiciones de trabajo a todos los funcionarios. Porque en un gobierno de cercanía, nadie puede quedarse por el camino. San Carlos, tu lugar. Municipio de San Carlos. El taller de arte constructivo que fundó Torres García en Montevideo fue incluyendo a una cantidad creciente de jóvenes idealistas que fueron interesándose cada vez más por toda esta metafísica, porque en realidad es una metafísica. ¿Qué significa esto? Que, como el término lo indica, está más allá de lo físico, o por lo menos lo que nosotros entendemos como físico. El hombre, el ser humano, está muy acostumbrado a ver el mundo con sus 5 sentidos, porque obviamente son los sentidos que tenemos. Por lo tanto, consideramos que todo lo tangible es lo real y lo que no podemos ver pasa al mundo misterioso de la metafísica, ¿no? Pero esto sería fácil de explicar con el ejemplo de la radio. Cuando nosotros sintonizamos un programa en la radio, en realidad el aparato tiene una gama de frecuencias que permite, de acuerdo a la potencia y la calidad del aparato, que reciba más o menos emisiones. Por lo tanto, este aparato de radio va a interpretar o va a escuchar o va a leer, entre comillas, esas emisiones que pueden estar a veces muy lejos. Podemos percibir una radio de Montevideo y si tenemos una radio muy buena podemos tener incluso las ondas que pueden llegar desde lugares lejanos como Europa, África o Estados Unidos. Pero siempre todo tiene que ver con una frecuencia, porque a ese aparato va a haber montones de ondas que nunca le van a llegar, no las va a interpretar y no las va a entender. Y si tuviésemos una radio de galena, como era la de nuestros abuelos, que era una piedrita que servía de antena y que apenas percibía las frecuencias que estaban muy cerca, una radio que estuviese, por ejemplo, a 10 kilómetros y más de allí no percibía, eso significa que no hay una percepción real de lo que sucede. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros percibimos ciertas cosas que consideramos reales, pero hay muchas otras que no percibimos, ¿no? Un músico, por ejemplo, tiene un oído mucho más afinado que cualquiera de nosotros. Por lo tanto, va a definir o va a percibir un violín que está desafinado en la quinta fila a la izquierda, cosa que de repente para un neófito es imposible, ¿no? Y un buen gourmet va a saber si le salta una pizca de sal a un alimento, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con el afinamiento de los sentidos. Lo que pasa es que todo pasa por estos 5 sentidos que tenemos. Y el arte, en realidad, tiene una gama mucho más amplia, es decir, trasciende todo eso. Así como hay infrarrojos y ultrasonidos, es decir, hay colores que se nos escapan de nuestra visión y hay sonidos que se nos escapan. Es como si dijéramos que esta radio apenas capta algunos canales y otros no los capta. Hay artistas que han intentado trascender eso, ser más sensibles. Problema que eso los sitúa como en una isla, porque si después de mucho esfuerzo descubriste algo y es muy difícil de transmitirlo a los demás van a seguir escuchando esa frecuencia que les quedaba cercana, que es la conocida. Entonces, lo que ocurrió un poco con el advenimiento del taller Torres García en Uruguay es que fueron apenas unos pocos los que entendieron esa metafísica, los que entendieron el accionar
de todo ese universo que traía Torres al Uruguay, que era un poco, además, la culminación de muchas cosas que se fueron depurando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo curioso es que a veces los pueblos más primitivos son los más sensibles, justamente porque en vez de razonar tanto, sienten más. Y al sentir más, abren ese espíritu, abren el corazón, por decirlo de alguna manera, y van percibiendo cosas que las personas que están de repente obnubiladas en el estudio, en la praxis, en el oficio de todos los días, se les va escapando esa sensibilidad. Lo mismo pasa con los niños. El niño ya nace con talento. En determinado momento los niños hacen cosas geniales que algún maestro debería decir, no, este dibujo guárdenlo porque es algo muy especial. Pero generalmente nadie percibe esa genialidad intrínseca en los niños que tiene mucho que ver con esa cosa sensible. Entonces es al revés. Tratamos de que los niños dibujen cada vez mejor, cada vez más parecido a lo que el ojo ve. Y bueno, el clásico dibujo del niño cuando hace el carro y las ruedas puestas en forma plana. Entonces uno le dice, no, eso no está bien así. Si el carro lo ves desde arriba, las ruedas tienen que verse como dos rayitas, porque esa es la manera correcta de ver la perspectiva. Pero en realidad el niño hace otra cosmovisión porque ve las ruedas en su punto de vista circular y por lo tanto te las pone como un signo. Él compone de otra manera, mucho más espiritual. Y es lo mismo que hacían justamente los pueblos primitivos. Por eso todo el atractivo que le encontraron los grandes maestros del siglo XX fue justamente partió de esos lugares, partió del África, donde están esas máscaras maravillosas, partió de la iconografía indígena, de las pinturas rupestres, de la cerámica de engobe, tan típica nuestra. Entonces, es allí donde esos artistas se dan cuenta que es donde está la clave del arte. Es la esencia combinatoria, la posibilidad de crear cosas nuevas a partir de los mismos elementos puros con los cuales está construida la naturaleza. La naturaleza, por ejemplo, no tiene una hoja arquetípica, tiene millones de hojas diferentes, pero cada hoja es diferente a la otra, cada flor es diferente, cada animal es diferente, cada dedo es diferente, todo es diferente, pero, sin embargo, todas las cosas de las cuales está construida la naturaleza parten de lo mismo, es decir, de esto, triángulo, círculo y cuadrado. ¿Tá? Son las tres formas puras y básicas con las cuales está construido todo, no solamente en este planeta Tierra, en todo el universo, porque cuando ahora nos acaban de mostrar en YouTube las imágenes de lo que supuestamente sería un agujero negro, que es la gran revolución científica del siglo XXI, también vemos que eso está compuesto de geometría. También vemos que todo eso tiene una mecánica, tiene una lógica de ser. Y si es verdad que también, como sostienen los científicos, hay un principio de entropía, es decir, una inclinación hacia el desorden, es un desorden que a su vez está dentro de un orden. Porque es como cuando uno pone los dados en el cubilete, los sacude y los arroja. Es como un Big Bang. Esos dados se van dispersando y uno no sabe exactamente a dónde van a ir a parar ni qué números van a aparecer. Pero sin embargo, todo parte de una lógica matemática, todo parte de una posible predicción, si se quiere, porque no es infinito, hay una serie de posibilidades que hacen que todo eso funcione, ¿no? En el cosmos uno puede decir que existe, sí, el margen de error, por supuesto, pero uno ve también que todo funciona de una manera maravillosa. La propia rotación de la Tierra, toda la traslación de los cuerpos celestes, es algo realmente increíblemente perfecto. Entonces, más allá de que existe el caos, también existe el orden. Y eso es también una de las cosas básicas del universalismo constructivo. Es decir, de alguna manera el artista lo que hace es recrear todo ese cosmos con sus luces y sus sombras, con su orden y su caos, pero al mismo tiempo poniendo algo de sí mismo, poniendo algo personal, poniendo algo que a veces pasa por la intemporalidad del objeto, que puede ser un vaso,
¿no? Que no es el vaso del siglo XVIII, ni el vaso del siglo XX, ni del XXI, es el vaso. Es decir, se puede leer ese objeto, el objeto vaso, dentro de 150.000 años, si existe alguien que lo puede interpretar, ¿no? Podrá verlo de las dos maneras, ya sea de perfil o poderlo ver desde arriba, ¿no? Ven como un mismo objeto puede tener dos maneras de ver. Si uno lo ve desde arriba es circular, si uno lo ve de costado puede ser un trapecio. Sería el prototipo del vaso, podríamos hablar de una copa, de lo que fuere, ¿verdad? Pero quiero decir que las formas son intemporales y son universales. Y aquí en la China o en Alpha Centauri, si existe agua y si existe la sed, va a existir el vaso. Lo mismo que existe la rueda, porque la rueda está en todo, así como está en la circularidad de los planetas, la tenemos entre nosotros. Por más que queramos ser originales, podemos hacer todo tipo de ruedas, pero nunca vamos a hacer ruedas triangulares porque no funcionan, y ruedas cuadradas tampoco. Es decir, la rueda es circular. Entonces hay una lógica constructiva, una lógica que tanto se da en la arquitectura, tanto se da en la construcción de un objeto, y tanto se da también en la pintura, se da también en la escultura, etc. De todos esos maestros que surgieron del taller Torres García, hay diversidad. Es decir, hay algunos más naturalistas que se inclinaron por ver el paisaje o un retrato más afín a como el ojo lo ve, lo cual eso está como al margen, pero al mismo tiempo incluido dentro de esa visión universal. Pero también están los más abstractos, los que construyen con geometría, los que llegan a una síntesis exquisita, otros que son más barrocos, que son más abigarrados. Y así podríamos citar incluso a muchos maestros importantes que han trascendido en el mundo entero y que fueron alumnos de este taller, como por ejemplo el maestro José Gurbich, que es uno de esos justamente que incluyeron todo tipo de manifestaciones, que fue abstracto pero fue también naturalista, fue barroco, es decir, fue completando un abanico de posibilidades muy amplio. Pero también tenemos a un metafísico como Daimán Antunes, un pintor en la luz como Edgardo Ribeiro, tenemos a alguien como Mato que dibujaba de una manera muy austera y erática, o si no la genialidad de Fonseca, con un montón de posibilidades que lo hacían muy especial. Y para aquellos que digan que el taller era demasiado ortodoxo, porque Torres García quizá lo era, uno puede comprobar que sus alumnos son bien diferentes. Los hay más románticos, los hay más clásicos, y todos ellos, a pesar de tener la misma línea, del mismo lineamiento de aprendizaje, hicieron cosas totalmente distintas y descubrieron cosas diferentes. Es decir, que pasaron a integrar distintos peldaños de esa historia del arte. Por ejemplo, el caso de Daimán Antunes, él entendió, a diferencia del cubismo, porque el cubismo quiere hacernos representar objetos en 3 dimensiones, pero siempre con la falacia, como les contaba, de una falsa perspectiva, es decir, de hacer ver un cuerpo sólido como si estuviera flotando en el espacio. Daimán lo que entendía es que si la estructura está compuesta justamente por horizontales y verticales, que es lo que realmente compone el cuadro visual, uno puede insertar una forma cualquiera, como ser un círculo, y modificarla como si fuera el cubismo, pero relacionando los elementos dentro de ese espacio de la estructura. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que justamente aleja a la forma del naturalismo, la hace cada vez más abstracta, y al mismo tiempo, al hacerla más abstracta, todos esos elementos nuevos que conforman el cuadro funcionan mucho mejor, porque al ser diferentes, se pueden armar de una manera mucho más lógica. El cuadro deja de ser cada vez más naturalista para ser cada vez más abstracto. Y sus líneas ya no representan tal o cual cosa, sino que integran una cosmovisión que es mucho más universal, mucho más abstracta. Era un poco la idea que tuvieron Picasso y Braque cuando iniciaron su primario cubismo y que después, de alguna manera, fueron abandonando porque eso se fue como amanerando, se volvió cada vez más naturalista, más anecdótico. El primer cubismo, el cubismo analítico, justamente se parece más a este tipo de construcción
universalista constructiva donde todos los elementos funcionan relacionados entre sí. Por esto mismo es que desde el Uruguay todos aquellos que tienen la posibilidad de ir a ver obra, ya sea del maestro Torres o ver obra desde sus alumnos, estaría muy bueno que lo hicieran y que a su vez intentaran entender, comprender a través incluso de sus libros, toda esta cosmovisión, todo este relacionamiento estético que tiene una lógica muy importante de ser. Por lo tanto, dentro de nuestro modesto punto, nosotros tenemos un taller de arte constructivo y con mi señora, con Nicole Vanderuz, somos alumnos de dos de los fundadores de este taller, tratamos de explicar o de por lo menos ir interiorizando a la gente de lo que significa, digamos, todo este movimiento a nivel internacional y del mismo tiempo que todos los uruguayos nos deberíamos sentir muy orgullosos. Así que bueno, por ahora muchas gracias y seguiremos a las órdenes en cualquier oportunidad que nos soliciten. Muchas gracias a la Intendencia por este espacio. Este es un museo en el cual tengo la suerte de haber hecho la exposición inaugural hace como 25 años, así que me siento cómodo aquí. Fue una presentación del municipio de San Carlos. Arte en Casa, una nueva apuesta de tu gobierno de cercanía para acompañarte en tiempos de pandemia. San Carlos, tu lugar.